alto. San Marcos narra la historia en el capítulo 2 capítulo 9, versículo 2, de la misma manera. 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los lleva a un monte, ellos solos aparte, a un monte alto, y allí se transfiguró delante de ellos. Lucas, por el contrario, en el capítulo 9, versículo 28, dice que sucedió que unos 8 días después de estas palabras tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un monte a orar. Si ustedes notan algo interesante en la historia, de los 3 que invitaron a subir al monte, los 3 escribieron libros bíblicos y ninguno de los 3 narra la historia de la transfiguración. Quien lo narra es San Mateo, que no estuvo allá, lo narra San Marcos, que no estuvo allá, y lo narra San Lucas, que tampoco estuvo allá arriba en la montaña mientras estaba siendo el Señor Jesús testigos de la transfiguración. Pareciera ser que los autores bíblicos tratan de enseñar lo que para ellos era importante, lo que ellos trataban de entender, y lo expresaban de la manera que ellos creían que era importante para el público que ellos estaban diciendo. Lucas no estuvo allí, a Lucas le contaron la historia, por lo tanto Lucas tiene una diferencia en el versículo 2 cuando dice que unos 8 días. O sea, no dice 6 como dice San Marcos, ni dice 6 como dice San Mateo, dice como unos 8 días. Si algo pasara, por ejemplo, ahí enfrente y pasa un accidente y todos vemos lo que pasa en el accidente, imagínense que alguien salió por la ventana del carro cuando hubo el accidente. Unos van a decir, hubo un accidente en que se desbarató un carro y el otro carro también quedó desbaratado. Otro va a narrar la historia de que mira, hubo un accidente, casi no pasó nada, pero salió uno por la ventana que iba saltando por la ventana. Mira, dirá el otro, a un carro le abollaron las luces, el otro no le pasó absolutamente nada. Cada cual vio la misma escena y narra la historia de acuerdo a lo que sus ojos vieron y puede interpretar. Es por eso que existen los evangelios sinópticos, que son los evangelios parecidos. Si ustedes notan, Mateo y Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. A Juan se le conoce como el otro evangelio. Algo interesante es que Jesús toma a los discípulos consigo. ¿Cuántos discípulos eran? 12, ¿verdad? ¿Cuántos subieron con Jesús al monte? Los 12. Pero cuando subieron al monte, los discípulos iban caminando por el camino. Imagínese usted que no había callecitas bonitas como la Broad Street. Usted no podía caminar por la calle a subir una montaña tranquilamente. Allí habían matorrales, habían espinas, habían cardos en el camino. Y los discípulos fueron subiendo la montaña junto con el Señor Jesús mientras subía la montaña y se iban cansando. Hay un libro que se llama El deseado de todas las gentes. Dice que cuando iban ya por la mitad del camino, los discípulos iban cansados y se estaban preguntando, ¿hacia dónde nos lleva el maestro? Si ustedes notan en el versículo, en los 3 relatos que hay, Jesús no le cuenta a sus discípulos cuál es el propósito de subir a la montaña. Y los discípulos se iban preguntando, ¿y hacia dónde nos lleva? ¿Cuál es el propósito de Jesús de subir con nosotros a la montaña? Y cuando van a la mitad del camino, apartó a unos 3 discípulos. Algo interesante, si ustedes notan, no eran los discípulos más mansos, no eran los discípulos más buena gente, no eran los discípulos tranquilos que iban a subir a la cima de la montaña. Subió a Pedro, que era un impetuoso. Subió a Pedro, que era acelerado, como decimos nosotros. Subió a 2 hermanos, Santiago y Juan, que eran reconocidos como los hijos de Boanerges o hijos del trueno. Si ustedes notan, los 3 que subieron al monte, al final del monte eran los 3 más carpetosos que había por el camino. Saben, a mí me gusta aplicar lo que aprendo en el texto bíblico a mi vida personal. Y si usted nota,
Todos los que subieron al monte eran los que venían a la iglesia y se ponían a hablar en medio del sermón. Los que venían a la iglesia y cuando eran niños daban brincos, decían cosas, caminaban por el camino. Los que venían a la iglesia y no querían estar en los cultos, querían estar allá afuera. Aunque esta iglesia usó una estrategia interesante, y es que allá afuera hace un frío enorme. Me imagino que eso fue Marcos que hizo eso, para que les dé frío allá afuera y entren para acá adentro que está calientito. Me imagino que es una estrategia. Si ustedes notan, eran las personas que daban problemas en la iglesia, eran las personas que traían conflictos, pero aquellos que a veces son los que traen conflictos son los que llegan al final del camino y reciben la herencia de los siglos que Cristo quiere darle a sus hijos. Así que no se asombre porque haya alguien carpetoso en la iglesia, como decimos los dominicanos, o alguien que da problemas, alguien que no se achicopala ante las circunstancias, sino que no le importa lo que sigue, él sigue hacia adelante. Estos tres discípulos, Jesús les invitó a que los otros se quedaran en la mitad del camino, y entonces estos tres discípulos subieran con Jesús hasta la cima del monte. Saben, esto me trae a la memoria una historia. Había un hombre llamado Moisés, que Dios le permitió dirigir todo el camino durante 80 años del pueblo de Israel, 40 en el desierto, 40 en el monte. Dios le permitió ser un líder, dirigir al pueblo, y lo llevó hasta la entrada de la tierra prometida. Pero había que subir a un monte, allá al monte Pisga, y cuando Moisés iba subiendo al monte Pisga, Dios le dijo: Moisés, sube al monte, y cuando estés en la cima del monte te voy a permitir que tus ojos vean la ciudad, tus ojos vean la tierra prometida, tus ojos vean la esperanza, y entonces no entrarás a la ciudad. Imagínense que usted y yo tenemos ¿cuántos años viniendo a esta iglesia? Rodríguez, ¿cuántos años tenemos viniendo a la iglesia? Tenemos mucho, ¿verdad? 47 años, ni siquiera iglesia había en Providence cuando llegó el hermano Rodríguez. Pero se dan cuenta que usted puede durar 30, 40, 50 años en la iglesia como nosotros dos y quedarse en este mundo sin Dios y sin esperanza. No va a ser el caso de nosotros porque confiamos en un Dios todopoderoso, pero imagínense que usted tenga años en la iglesia y se quede en este mundo sin Dios y sin esperanza. Imagínese por un momento que a usted lo invitan a subir a la cumbre del Pisga y puedes ver la ciudad, toda la tierra que fluía leche y miel, todo el lugar que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, todo el lugar que ellos habían anhelado durante 40 años. Y esta historia de Moisés tiene un paralelismo con la historia de San Marcos capítulo 9, de Lucas capítulo 9 y San Mateo capítulo 17, porque esta historia enseña que para llegar al otro lado de la montaña hay que subir al monte, y para subir al monte tienes que llegar hasta la cima, no te puedes quedar a la mitad como se quedaron los otros discípulos, tienes que subir a la montaña. Puede ser que dé trabajo venir a la iglesia, levantarse con frío el sábado por la mañana, puede ser que haya caído nieve el día anterior, pero el que continúe hasta el final, ese alcanzará la victoria. Y los discípulos Pedro, Santiago y Juan subieron a la cima del monte con el Señor Jesús. Y no es como el canto que cantan los conquistadores, que el oso subió a la montaña y cuando estaba en la cima de la montaña lo único que vio fue el otro lado del monte. En el caso de los discípulos que subieron a la cima de la montaña, los versículos posteriores dicen, en el 2 de San Mateo 17, dice: y se transfiguró delante de ellos, su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. ¿Ha tenido usted alguna vez en su vida un encuentro personal con el Señor Jesucristo? Jesús iba caminando con los discípulos. Cuando llegaron a la cima de la montaña, ahora ocurre algo extraordinario. Los discípulos están cansados, dice la hermana White, se están durmiendo, y Jesús sigue continuando hacia unas rocas que estaban adelante, y allí en las rocas ocurre algo extraordinario. Jesús le pide al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y una y otra vez el Señor Jesús llega a la cima de la montaña a interceder.
Y después recibe aliento y esperanza. Y cuando va a recibir aliento y esperanza, aparecen delante de él, a su lado, dos personajes. ¿Saben quién apareció en la cima de la montaña? Apareció un hombre llamado Moisés. El texto bíblico dice que ese Moisés era el mismo Moisés. Una pregunta millonaria: ¿cómo sabían los discípulos que era Moisés si nunca lo habían visto? Tuvieron que decírselo, ¿verdad? Jesús tuvo que explicarle con quién estaba, las cosas que estaba haciendo y qué representaba cada uno de ellos. Los discípulos se despiertan y se despiertan viendo que su Señor, con el que él anda, que viene hablando de que va a ser entregado, que va a ser crucificado, que se va a levantar al tercer día, ese Jesús que pronostica su sufrimiento, es el mismo Jesús que es transformado con un rostro de luz indescriptible delante de ellos. Y ellos entonces tienen la seguridad de que Jesús, a quien ellos han creído, no es un Jesús cualquiera, sino que es el Dios eterno y verdadero. Esa transformación demuestra la divinidad del Señor Jesús. Eso demuestra que Él es el que tiene el poder, que todas las cosas obedecen a su voluntad, que su palabra hace que tiemble la tierra, que Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, y todo está en las manos del Señor Jesucristo. Así que no era un profeta cualquiera, no era otro hombre más que pasaba por la montaña. Ese que estaba caminando con ellos en la subida del monte, el que caminaba por las calles de la ciudad, era nada más y nada menos que el Dios eterno. Cuando oras en tu casa por la mañana y sales para tu trabajo, ¿con quién crees que vas acompañado? Cuando acudes en oración y le pides que sane tu enfermedad, ¿con quién crees que estás hablando? Cuando caminas por la calle y los demás te saludan y tú empiezas a hablarle de Jesús, ¿con quién creen que están ellos hablando? Con un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú caminas por la calle, Él te acompaña, Él va contigo, y no es un Dios cualquiera. Es el Dios todopoderoso. Cuando los discípulos llegan a la cima del monte, Pedro, Santiago y Juan, que se despiertan de en medio del sueño, ven a su Señor Jesús transformado en gloria. Ven a dos seres celestiales que están con Él. Esos dos seres celestiales le acompañan. Y allí en la reunión, entonces los discípulos toman fuerza. Recuerden que ellos estaban cansados, venían subiendo la montaña, estaban ya. Yo no sé si usted alguna vez ha subido una montaña, pero cuando usted llega al final de la montaña, usted respira hondo, pero ya tiene que tirarse al suelo porque ya no puede más por haber subido la montaña completa. Yo no sé si en tu vida cristiana has tenido dificultades, si en tu vida cristiana has tenido problemas, si las cosas que te agobian de este mundo son tan grandes que parece que tu vida se va a destruir. Al final del camino hay un Dios poderoso que va contigo y que camina contigo hacia la ciudad celestial. ¿Saben cuando Moisés subió al monte allá en el Pisga? Moisés llegó a la cima de la montaña y entonces allá en la cima de la montaña a ese Moisés se le permitió ver la tierra prometida. El deseado de todas las gentes dice que no solamente se le permitió ver la tierra de Israel, se le permitió ver la ciudad celestial. La tierra nueva que Dios había prometido a sus hijos. La esperanza que Moisés tenía era de entrar a una tierra donde tenía que trabajar, cultivar la tierra, trabajar todos los días, lidiar con gente que no quería entenderlo, pero también se le permitió ver que un día tendría una ciudad gloriosa y un Dios celestial que dirigiría todas las cosas conforme a su voluntad. Y este Moisés murió en la cumbre del Pisga. Si murió en la cumbre del Pisga, ¿cómo es posible que aparezca con Jesús en el monte de la transfiguración? Judas, versículo 7, dice que una vez el ángel Miguel apareció en esta tierra y contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y no le profirió maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y ese Jesús levantó a Moisés de la tumba. Es la única explicación de que Moisés apareciera en el monte de la transfiguración. Representa a todos aquellos que, como Clever, murieron en la esperanza de la vida eterna. Representa a todos aquellos que algún día bajarán a la tumba.
pero que el mismo Dios con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Representa a todos aquellos que alguna vez pusieron su confianza en Jesús, pero que un día les llegó la hora de la muerte. ¿Saben uno de los casos más tristes de nuestra iglesia? Que yo tuve el privilegio de estar aquí. Fue cuando murió el hijo del hermano Vaz. Y yo estoy seguro que cuando Cristo vuelva por segunda vez, si somos fieles, tendremos el privilegio de verle levantarse de la tierra. Porque aquel que puede llamar a los muertos de la tumba, mencionará su nombre y él resucitará para vida eterna. Yo no sé si tú crees en un Dios que hace las cosas a media o en un Dios que puede hacer pedacitos de lo que tú esperas, pero el Dios que yo conozco y el Dios en que ellos creían es un Dios tan poderoso que puede decir lo que Él quiera y las cosas ocurren. ¿Y saben qué quiere Él? Nuestro Señor está más deseoso de dar cosas buenas a sus hijos que los padres dar cosas buenas a sus propios hijos. Dios desea salvar tu alma. Dios desea transformar tu corazón hasta el día de la eternidad, pero solo lo va a hacer si tú abres la puerta. Solo lo va a hacer si tú le dejas obrar en tu vida. Solo lo va a hacer si tú caminas con Él en el camino que lleva a la vida eterna. Solo lo va a hacer si te decides a caminar hasta la cima de la montaña y allí verás la obra gloriosa de la transfiguración del Señor Jesús. Saben, no les conté que en el versículo 1 decía que 6 días después de haber dicho el Señor estas palabras, subieron al monte. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesús antes de subir al monte? De cierto, de cierto os digo, que algunos que están aquí no verán la muerte sin ver la gloria del Hijo de Dios. Y estos 3 discípulos pudieron subir a la montaña. Estos 3 discípulos vieron la transformación del Señor Jesús. Estos 3 discípulos vieron a Moisés y Elías. Por cierto, el otro que lo acompañó era Elías, aquel que un carro de fuego se lo llevó al reino de los cielos vivo. No vio la muerte. El segundo ser humano que no veía la muerte. Y representa a aquellos que estarán vivos cuando Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva, después que dice que el Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Cuando dice la Biblia estas palabras, está asegurando que cada uno de nosotros, igual que los que mueren, tenemos la misma oportunidad de poder entrar por las puertas del cielo. Así que no desmayes en tu afán de caminar con Cristo. No desmayes en tu afán de recibir la corona de la vida. ¿Saben lo que dijo Pedro? Que no entendía lo que estaba pasando. Dice el versículo 4. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor bueno, es que estamos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Ustedes se imaginan discípulos que habían caminado con Jesús por 3 años y medio y todavía no sabían lo que era la vida eterna? Ellos no entendían lo que estaban mirando. No entendieron. Me imagino que el Señor Jesús tuvo que tomar tiempo para explicarle lo que estaba ahí. Ellos querían hacer un reino terrenal, hacer 3 casuchas para que viviera Jesús en una, Elías en otra y Moisés en la otra. No dice que iban a hacer para ellos, así que ellos iban a quedar viviendo la intemperie. Ese no es el reino de los cielos. No entendió Pedro lo que estaba pasando. Y saben, hay una cosa que dice el texto. Dice, y haré. ¿Saben lo que se llama suficiencia propia, verdad? A veces pensamos que con nuestras manos podemos hacer las cosas para nuestra salvación. Los otros 2 textos dicen, y haremos. Pero hay algo en Mateo que dice que Pedro tomó la palabra y dijo, haré.
Haré significa yo tengo las fuerzas, yo voy a hacer la casa, yo voy a hacer un lugar para ti, Señor. Pero Jesús trató de explicarle recientemente mientras estaban abajo. Le dijo: no se turbe vuestro corazón, haré pues lugar para vosotros en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Ese Jesús les había prometido una casa, no que él hiciera con sus propias manos o que los discípulos hicieran con sus propias manos, sino que la casa en la que tú vas a vivir es una casa que hizo el arquitecto que sabe hacer los mejores edificios y los mejores lugares, porque quiere que tú vivas en una casa que no se filtre el agua en el techo, que no se desbaraten los ladrillos con el paso del tiempo. Viviremos en una casa cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice el libro de Hebreos. Dios ha preparado la residencia para ti. Dios no quiere que hagas una residencia con tus manos. Dios quiere que entiendas: el mundo que Él promete es una tierra eterna, es una tierra que vamos a vivir por toda la eternidad. La esperanza tuya no es a media, es una esperanza que salta para vida eterna. Saben, hay una pregunta que no aparece en el texto. ¿Y nosotros estaríamos allí? La experiencia de la transfiguración es la misma experiencia de Moisés. Cuando Moisés subió al monte, vio que del otro lado de la montaña estaba la tierra prometida. Nosotros hemos viajado durante años buscando una esperanza que Dios nos ha prometido. Y ahora estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Ahora hasta el mundo está diciendo que hemos llegado al final de la historia. Ahora podemos llegar a la cima de la montaña. Podemos hacer el último esfuerzo en el camino. Podemos caminar hasta el final de la montaña y ver que del otro lado de la montaña está la esperanza de la vida eterna que tanto hemos buscado. ¿Por qué abandonar las filas ahora? ¿Por qué salirse de la iglesia ahora? ¿Saben? El texto bíblico dice que Satanás va a hacer, inclusive descender fuego del cielo en presencia de los escogidos para engañar si fuere posible. Él está tratando de vencerte en la vida cristiana. Por más dificultades que vengan a tu vida, recuerda: Cristo es el Dios de los cielos y Satanás es un enemigo vencido. Por más fuerzas que tenga, y es poderoso, por más energías que tenga, y es poderoso, nuestro Dios tiene más poder que todo el mundo de las tinieblas completos, porque Él es nuestro Dios eterno. Cuando entonces Pedro terminó de hablar, dice que una nube gloriosa cubrió a Jesús, a Moisés y a Elías, y los envolvió en la nube. ¿Saben lo que significa eso? El Dios del cielo, el que creemos, va a descender del cielo en una nube que va a comenzar en el este, como del tamaño de la palma de la mano de un hombre, y vendrá a buscar a sus hijos, vendrá a cada uno de nosotros para llevarnos a la ciudad celestial. La promesa nuestra no es en vano. La esperanza nuestra no es en vano, se va a cumplir. Se cumplió en los discípulos cuando vieron al Señor Jesús transfigurado. Se cumplió en Moisés cuando vio la montaña y luego cuando Jesús lo levantó. Y hoy puede cumplirse en cada uno de nosotros que la esperanza de la vida eterna sea una realidad en nuestras vidas. Versículo 5 de Mateo 17. Dice: todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Saben? Los autores bíblicos o los revisores bíblicos que pusieron esos nombres ahí, transfiguración, eso no está en la Biblia, debieron haber cambiado esa palabra. ¿Saben que debió haber sido llamado el texto glorificación? ¿Escucharon esas palabras anteriormente? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado, que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma y se oyó una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia?
Ese Jesús maravilloso es nada más y nada menos que nuestra esperanza. Él es nuestra resurrección. La vida eterna está en sus manos y Él nos la quiere dar a cada uno de nosotros. Era la glorificación del Hijo de Dios que estaban contemplando. Dios estaba declarando públicamente que Él estaba con Jesús y que Jesús era su Hijo amado. ¿Saben que hay una esperanza para nosotros semejante? ¿Se acuerdan de un texto que dice: y cualquiera que me confesare delante de los hombres? ¿Se acuerdan qué más dice? Así como Dios confesó el nombre del Hijo de Dios, así un día el Hijo de Dios va a confesar tu nombre delante del Padre Celestial. No para que tu nombre se quede olvidado por toda la eternidad, sino para que tú recibas el premio de la vida eterna. ¿Te gustaría en esta mañana que Jesús pronunciara tu nombre delante del Padre? Él lo va a hacer. Es una promesa y Él nunca falta a su promesa. Iglesia de Providence, al final del texto dice que Jesús, cuando vio que los discípulos vieron su rostro, por cierto, nadie puede estar en la presencia de Dios y estar vivo. Los discípulos, cuando vieron la gloria de la nube, cayeron tirados al suelo como muertos. Y Jesús, dice el versículo 7, Jesús se acercó a ellos y les tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Aplicándolo a nuestras vidas, y con eso cerramos el tema de esta mañana. Jesús desea tocar tu rostro, tu cuerpo, tu vida, tu alma, no para que quedes como muerto en la historia de esta tierra, sino para que tú puedas levantarte y descender del monte acompañado de Jesús. Descender del monte habiendo visto la esperanza de la vida eterna y la consumación de tu fe. Orar, a veces tenemos hasta miedo de orar porque pensamos que no se va a cumplir lo que le pedimos al Señor. Pero ese Dios que ha prometido: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado. Iglesia de Providence, necesitamos subir al monte. Y no quedarnos a la mitad del monte, necesitamos llegar hasta el final de la montaña. Nuestra esperanza no es una esperanza de un año, un día, un mes, un siglo. Nuestra esperanza es para siempre. Y el Señor Jesús desea cumplir su promesa en cada uno de nosotros. Amigos que nos visitan en esta mañana, quizás usted vino a este lugar por accidente, o quizás alguien lo invitó para que usted estuviera aquí con nosotros en esta mañana. Pero saben, Cristo tenía un propósito, y es que usted entienda que Cristo vuelve a esta tierra para buscarlo a usted. Quiere que usted suba a la montaña, y no una montañita como las nuestras. El monte más alto que hay aquí, ¿cuál es? El monte Himalaya, ¿verdad? Es el más alto que hay en la tierra, pero usted va a subir más lejos de ahí. Cuando Cristo vuelva, seremos arrebatados como Elías y subiremos no a la montaña más alta de la tierra, subiremos al reino de los cielos. No entraremos en la ciudad que Moisés contempló de la montaña allá en la tierra de Israel. Subiremos a una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Viviremos en ella, moraremos en ella por 1000 años, y un día